En pocos días más, Buenos Aires va a ser la sede de una reunión internacional importantísima, la conferencia ministerial de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Vienen ministros de 150 países. Silvia, Mabel, estos van a ser días de intenso debate porque esta reunión que se asocia generalmente al comercio internacional, a la globalización, a los pactos, a los tratados comerciales, discute todas estas cuestiones del comercio, no solamente de mercadería, sino cada vez más importante de servicios y de propiedad intelectual, también muy importante. Bueno, todo esto va a estar en el centro del debate justo acá en Buenos Aires, y vienen también, bueno, naturalmente muchos corresponsales extranjeros. Se va a debatir y se va a conocer en el mundo esta cuestión de qué es lo que hay hoy, las posiciones enfrentadas en cuanto al comercio, el turismo, los servicios en la reunión de la OMC. Bueno, según expertos como Diana Tuzzi, va a ser una reunión sin pena ni gloria. Porque no se espera una decisión muy marcada como fue, por ejemplo, la ronda Uruguay del GATT, que decidió la creación del OMC y el lento final de los subsidios agrícolas que distorsionó el comercio mundial de países productores de alimentos. Pero sí el tema de un tema central que van a tratar, que bueno, parece menor, es el tema de los subsidios a la pesca y el tema de la economía digital, o sea que no está en absoluto regulada. Google, Facebook, Mercado Libre, Despegar, para citar dos ejemplos nuestros, no están regulados. Entonces ahí sí va a haber una discusión porque los gobiernos quieren regular ese comercio que está fuera de control y que además que las empresas tengan un nivel de localización para que empiecen a pagar impuestos, que los pagan digamos, donde a ellas les conviene más. Claro, además esto es un momento muy particular del clima mundial, de globalización, que bueno, que vos, Pablo, siempre insistís con que parece que el mundo se está desglobalizando por los síntomas que hay, bueno, el gobierno de Trump, el Brexit, el crujido de la... Que la globalización no es, mucha gente piensa que es un fenómeno, que es como un fenómeno de naturaleza, ¿no? Es el producto de políticas públicas que se implementan desde estados nacionales. Desde estados nacionales. Entonces, no, los estados nacionales desaparecen porque ahora el gobierno global, bueno, no sé. No estoy tan seguro, eso es lo único que digo, ¿no? Sí, además en el comercio hay claves donde hay actores distintos. Bueno, China, que ha empezado a tener un rol preponderante en el comercio internacional, la idea de quiénes quieren tratados y quiénes no, lo que son tratados. Bueno, uno advierte en el gobierno de Trump como ellos no es que se quieren ir de los tratados, sino que quieren hacer tratados uno a uno para presionar más. Es decir, me voy del tratado no porque ahora no quiero, los dejo tranquilos, sino porque los tratados todavía creen que le fueron perjudiciales y quieren apretar más para ganar beneficios. Entonces ese es un clima que además genera, siempre las cumbres mundiales generaron efectos en la sociedad civil, y todas las corrientes de la sociedad civil, movimientos sociales, movimientos de distinta naturaleza, que se han enfrentado a las decisiones que no tienen en cuenta los intereses de la sociedad y sí los intereses de las empresas, y que se van a manifestar. Las cumbres siempre fueron justamente muy interesantes, son las contracumbres o las cumbres de los pueblos, ¿no? Bueno, para entender más de qué se trata esto de la OMC, está con nosotros hoy Luciana Giotto, politóloga, investigadora del CONICET, y vos, Luciana, te has especializado, gracias por venir a Gracias por la invitación. Te has especializado en seguir
estas cuestiones que son muy abstractas, ¿no? Parecen muy abstractas, pero que tienen repercusiones prácticas. Por ejemplo, en el caso de la OMC, la discusión, por ejemplo, sobre las exportaciones de biocombustibles argentinos a Estados Unidos terminará tarde o temprano, si no está ya, en un panel del OMC, donde, bueno, la OMC puede decir algo y puede cambiar la situación. Estamos hablando de miles de millones de dólares de exportaciones, de miles de puestos de trabajo y de cosas muy concretas, ¿no? Sí, empezaría por agarrar esta idea de que cuando hablamos del tema de la OMC, generalmente nos cuesta mucho bajar el tema porque sí, es entendido como algo esotérico, ¿no? Parece que fuera hablar de algo que queda completamente ajeno a la vida cotidiana de las personas, a la vida cotidiana de las organizaciones sociales, o hablar de estos temas parece que uno tiene que manejar un nivel de tecnicismo muy alto, que en cierto sentido es real, son temas altamente técnicos, pero hay un trasfondo de procesos que nos muestran, eso ustedes mencionaban la globalización, nos muestra el comienzo de esa globalización política de los años 90 y cómo hoy esa estructura global se está reestructurando hacia un lugar donde nadie sabe, ¿no? A donde se está yendo con también este rol, no solo de Trump, pero Trump lo que hizo fue poner, me parece a mí, puso el escenario un poco más interesante. Es decir, lo que hizo este presidente fue poner sobre la mesa de discusión cosas que el Partido Demócrata en Estados Unidos no estaba haciendo, que es decir, ¿quiénes son los que han perdido con la globalización? Por eso intelectuales muy importantes hoy en Estados Unidos están hablando de esta idea de la posglobalización. Digo, hay toda una movida hoy de gente que habla de eso. No está claro qué significa. Sí es cierto que si pensamos que esto comenzó en los años 70, quizás con más fuerza, en los 80 con las zonas económicas especiales en China, estamos hablando de que hoy sí hay una tendencia de esa relocalización productiva hacia el sudeste asiático. Hoy se empiezan a ver tendencias inversas, ¿no? Hoy se habla de relocalización inversa incluso, que es algo que es novedoso, digamos, de los últimos 10 años, y es China teniendo una incidencia económica en Estados Unidos comprando empresas, en Europa comprando empresas, y países como Alemania que prenden la alerta frente a ese escenario desconocido donde ellos no tienen el papel preponderante, ¿no? O sea, es un poco el escenario también de este año que ha trabado negociaciones no solo en la OMC. Efectivamente yo coincido con Diana Tucci cuando dice que la idea es que este año probablemente no salga nada. Ya el gobierno argentino tuvo que salir a reconocer que no va a salir nada del OMC, pero probablemente no salga nada del G20 el año que viene tampoco. Digo, el G20 viene a la Argentina, ahora tenemos que en estos días está Macri tomando la presidencia del G20. El G20 también este año está trabado. O sea, todas las que fueron las reuniones previas a Hamburgo se trabó por los mismos motivos. Estados Unidos diciendo, nosotros no estamos dispuestos a avanzar en el ámbito multilateral, queremos negociaciones bilaterales, hay temas que no vamos a tratar ni en la OMC ni en el G20. Merkel estaba intentando meter temas, por ejemplo, facilitación de inversiones, que son temas nuevos también, los llamamos temas de Singapur, pero las cumbres del clima también están en una misma situación. Está todo puesto sobre la duda, ¿no? Digamos, Estados Unidos está diciendo, en el ámbito multilateral no queremos nada. Ahora, si en el ámbito multilateral no querés nada, ¿qué querés entonces, no? En primer lugar, lo que quiere Estados Unidos es poder seguir protegiéndose frente a China. Siguen saliendo las noticias de qué va a pasar. Uno de los temas centrales, probablemente que defina el comercio el año que viene, es que China todavía no es reconocida economía de mercado dentro de la OMC. Y ese es el tema de la disputa entre Unión Europea y Estados Unidos por un lado contra China por otro. Ahora, Luciana, en el caso de China como economía de mercado, que ya se venció, porque China entró en el 2001, tenía 15 años, 2016 se venció. No es que cada país le tiene que dar ese estatus, porque los acuerdos que China firmó con Chile, digo acá en la región, con Chile, Perú y Colombia, los tres países le reconocieron a China el estatus de economía de mercado. Claro, lo que pasa es que no logró todavía el reconocimiento total y lo que le pasa ahora a China es que está viendo en ese escenario qué es lo que sucede. Ya tendría que haber logrado ese estatus y lo que se vio estos días es que Estados Unidos y Unión Europea, que están en plena disputa en otros sectores, por ejemplo el comercio digital tiene una disputa enorme, o sea, muchos sectores disputan entre ellos, pero en esta área están de acuerdo con que la amenaza china la sufren los dos. Entonces están viendo qué hacen y China está dispuesto a llevar incluso dentro de un panel de la OMC este tema. O sea, se está discutiendo, esta semana se está discutiendo qué se hace. O sea, en ese contexto, ¿qué podemos esperar de una reunión ministerial de la OMC? Que es algo chiquito donde, a ver si nosotros entendemos también qué contexto tiene la OMC. La OMC, 164 países que se conforman en un momento, años 90, en el cual
la década de los fines, ¿no? Esos primeros años, fin de la historia, fin de las ideologías, fin de la lucha de clases. En ese contexto nace la OMC, en un momento de victoria del capitalismo, y donde ellos dicen que entren todos los países. No tengamos ningún Consejo de Seguridad al estilo ONU. Acá somos todos iguales, discutimos en Consejo General en Ginebra y después nos reunimos en las reuniones ministeriales que son como nuestra gran asamblea. Pero ¿qué pasa? Lo que no preveían es que iban a empezar las reuniones de países, ¿no? Como el poderoso del barrio, ¿no? El que hace bullying en el barrio, si agarra a los nenes chiquitos del barrio solitos, es más fácil pegarles. Ahora, si los chiquititos se unen, pueden enfrentar al poderoso de una manera mucho más clara. Con mucho más poder a su vez. Y eso es lo que viene sucediendo en los últimos 15 años en las ministeriales, ¿no? Desde el 2003 en Cancún en adelante, fue evidente que los países emergentes en ese momento, encabezados por Brasil e India en ese momento también, tenían algo para decir. Y eso es lo que viene pasando. A partir de ahí eso está trabado. Y hoy la discusión no está en la OMC, no está en la OMC. Más allá de que Argentina este año, y eso es interesante, ha intentado que la discusión pase por la OMC. Argentina tuvo un rol muy fuerte en Ginebra de lobby directamente. De hecho, hubo quejas de otras delegaciones del rol de Argentina muy agresivo, intentando que se lograra un acuerdo en diciembre en Buenos Aires. Y no lo logró. Ahora ya el gobierno salió hace poquito a decir, bueno, somos un poco menos exigentes con lo que va a suceder en Buenos Aires. Está claro. O sea, nosotros que venimos siguiendo este tema, ya sabemos que no iba a pasar nada. Ya lo vimos cuando se trabó el G20 en Hamburgo, que les costó muchísimo sacar una declaración final. Las declaraciones finales, además, para ver la incertidumbre en la cual estamos, parece algo chiquito una declaración final, pero la declaración final es un acuerdo entre los países. Cuando estaba Obama en la presidencia, en el último G20 en Hangzhou, o sea, el año anterior, se había logrado una declaración bastante contundente a favor del libre comercio. Este año, la declaración de Hamburgo con Trump en la presidencia tiene un párrafo que es completamente contradictorio en sí mismo el párrafo, donde dice estamos a favor del libre comercio, pero también estamos a favor de ciertas medidas proteccionistas. Entonces, ¿a favor de qué estás? De lo uno o de lo otro, ¿no? Ese es el contexto que tenemos este año, muy complejo. En el tema de los paneles de la OMC, da la impresión de que la OMC, bueno, son estos tribunales, pero finalmente muchos países no lo cumplen. Por ejemplo, Argentina tiene paneles favorables, tuvo un panel favorable para el biodiesel en Europa y tardó 2 años Europa en volver a abrir el mercado del biodiesel, con una presión enorme por parte de Argentina. Tiene un panel favorable con Estados Unidos en el tema carne hace 6 años y nunca lo cumplieron. O sea, ¿cómo...? Eso es interesante. Yo puedo decir 2 cosas sobre eso, se me ocurren. En primer lugar, que más allá de que los países tienen la posibilidad de ir a los paneles de la OMC, las medidas antidumping o las medidas pararancelarias que toman ciertos países para protegerse son una búsqueda de ganar tiempo. Si vos ganaste 3, 4, 5 años protegiendo a un sector económico en tu país, y saliste ganando en realidad. Por más de que la OMC diga, no, tenés que bajar tu arancel que subiste de manera unilateral. Pero ganaste tiempo. Claro. Si uno lo piensa, ¿qué es el rol del Estado ahí? El rol del Estado es lidiar también con lo que tiene al interior de su Estado. Por ejemplo, ciertos sectores económicos que protestan frente a la firma de tratados de libre comercio o de decisiones que los países toman en el marco de la liberalización de la OMC. Pero tenés que lidiar con esos 2 pasos, ¿no? El paso de lidiar con lo nacional y lidiar con lo internacional, con esas presiones gigantes para que liberalices. Entonces estos países ganan tiempo. También Argentina con el caso del biodiesel en la Unión Europea se ganó 3 años de aumentar el arancel. Estados Unidos ahora, Perú hace poco tiempo también amenazó con poner un arancel alto, siempre por el mismo caso, con el biodiesel y el supuesto subsidio al biodiesel, que la Argentina, aunque gane el mismo caso frente a otro país, de todas maneras tiene que defenderse de igual manera, de cero, frente a otro país, ¿no? Es un sistema muy complejo en ese sentido. Y por otro lado, es interesante porque los que analizan OMC dicen que en estos 15 años de parate, de crisis del multilateralismo, porque digo, crisis del multilateralismo se habla ahora, pero nosotros podemos identificar crisis del multilateralismo, por lo menos yo identifico del 2003 con la ministerial de Cancún, que es cuando empieza la gran crisis de la ronda de Doha que recién se había lanzado. En este caso, dice, bueno, 15 años de crisis, pero lo único que funcionó en la OMC en estos 15 años fue el órgano de solución de diferencias. Es decir,
los países en estos años siguieron recurriendo al OMC como un modo de tratar de resolver sus problemas comerciales con otros países. O sea, no hubo guerras comerciales en estos 15 años, sino que siguieron yendo a ese mecanismo. Sin embargo, este año, ahí está otra de las novedades, este año y recientemente, hace un mes en realidad, Trump decidió no nombrar a su cantidad de árbitros para el órgano de apelaciones, del órgano de solución de diferencias, por lo cual está virtualmente boicoteando, y esa es la preocupación desde Ginebra, el órgano de solución de diferencias, que es lo único que venía funcionando. Claro. Se hace también un poco el contexto como para que se vea que el ámbito multilateral, en lo comercial al menos en este momento, está realmente muy parado. En el segundo bloque, Luciana, me gustaría preguntarte sobre qué va a pasar con el comercio de servicios y el tema de la propiedad intelectual y cómo le afecta esto a la Argentina. Enseguida volvemos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Odeneo 1825. Estamos. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. Auspicia este programa Banco Provincia. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. LATAM y vos. Juntos, más lejos. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la economía política internacional a propósito de la reunión que va a haber en pocos días en Buenos Aires de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y la pregunta que había quedado para Luciana Giotto, nuestra invitada de hoy, es, Luciana, hay toda una cuestión del comercio que ya no tiene que ver con mercaderías como, no sé, el aceite de soja o los biocombustibles que le interesan a la Argentina, sino con cosas más abstractas, como la propiedad intelectual, por ejemplo, o los servicios informáticos, los datos, que son cada vez más importantes en la economía mundial. ¿Cuál es el debate acá? ¿De qué se trata esta discusión? Sí, son los temas que se conocen como los temas asociados al comercio. Es decir, cuando se conforma la OMC, uno de los puntos de la gran victoria del sector corporativo, especialmente en Estados Unidos, fue lograr incorporar estos nuevos temas, esos nuevos temas comerciales que no son comercio, no son compra y venta de cosas, sino que estamos hablando de temas asociados como los derechos de propiedad intelectual, servicios, las inversiones, las compras gubernamentales. Son todos los temas que se incorporaron en las agendas de la OMC. Ya hay muchos estudios que muestran que esto fue por una presión fuertísima del sector farmacéutico en Estados Unidos, del sector de Hollywood. O sea, los temas de propiedad intelectual, poder lograr cobertura de tus patentes en todo el mundo a partir de la OMC. Entonces, que no tengas que ir país por país pidiendo el reconocimiento de tu patente frente a una creación, por ejemplo, o un medicamento. Entonces, la idea era
entro a la OMC con este tema y entro con los tapones de punta. El tema es que se encontraron con que hay países, por ejemplo, como Brasil e India, que tienen una enorme producción de medicamentos genéricos. Entonces empezaron a tener una voz disonante y la victoria de estos temas con una manera muy, muy violenta avanzaron en poquito tiempo. Avanzaron entre el 95, que es cuando se crea la OMC, y hasta el 99. ¿no? Pero en el año 99 tenemos un primer gran freno de la OMC, que es la batalla de Seattle. Yo sé que ustedes se acordarán de la batalla. Yo cuando esto tengo que explicar a los jóvenes no tienen ni idea porque en el 99 tenían 5 años. Nosotros nos acordamos de la batalla de Seattle, ese gran momento en el cual es el hito de la resistencia global diciéndole no a estos temas, porque son temas que van directamente contra la vida, ¿no? Con la idea de mercantilización de todos los sectores. Lo que pasa es que, más allá de la resistencia social que hay, estos temas no se salieron de la agenda de la OMC y, de hecho, si uno mira cualquier tratado de libre comercio, por ejemplo, el Tratado Transpacífico tiene 30 capítulos y, por supuesto, tiene todos los capítulos que mencionamos recién, propiedad intelectual, servicios, inversiones, y cada vez son más profundos, con cada vez más derechos y las patentes cada vez más largas en cada uno de estos tratados. O sea, los pisos son cada vez más altos. La educación es uno de los temas, la educación es uno de los totalmente. Que es un problema terrible, ¿no? Totalmente. Lo que es educación, salud, son entendidos como servicios y aptos de ser mercantilizables. Y para países como la Argentina, que ya liberalizó sus servicios en los años 90, es cierto, Argentina tenía una postura durante estos últimos 20 años bastante poco interesada en la agenda de servicios de la OMC porque tenía poco que perder. Pero hay países que tienen muchísimo que perder en el área de servicios. Brasil sería un caso muy notorio, pero tenés países del sudeste asiático como Vietnam, Myanmar, Laos, que vienen de la órbita de la Unión Soviética, y gran parte de los servicios son servicios públicos todavía. Y cada uno de estos tratados, si uno se fija en las excepciones en el capítulo de servicios, te plantean que estos países piden 5 años, 10 años, 7 años para poder liberalizar el sector de correos, el sector aeronáutico, ¿no? Hay como distintas excepciones. Pero bueno, si vos firmas el tratado, en algún momento la excepción se acabó. Pasaron los 3, 5, 7 años y tenés que liberalizar. Entonces es una forma también de atar de manos a los estados, ¿no? ¿La OMC tiene una posición con respecto al comercio digital? Por ejemplo, los argentinos tenemos Netflix, que bueno, es un caso de industria del entretenimiento, pero hay, no sé, millones, 16 millones en Facebook, y Facebook hace un negocio, pero los datos están en servidores, no sé, en Estados Unidos. Brasil quiere tenerlo. ¿Esa cuestión está en discusión hoy? Sí, claro que sí. De hecho, no es un tema totalmente nuevo. La OMC ya lo viene trabajando. Hay un plan de trabajo, se llama Sea Working Plan, de la OMC del año 98 con respecto al comercio electrónico. Lo que pasa es que lo que ahora se quiere incorporar son las temáticas que tienen que ver con volverlo vinculante, ¿no? O sea, volver que ese plan de trabajo ya se vuelva algo con reglas. Eso es el intento. Pero hay una situación muy particular en la OMC ahora, también como para situar un poco lo que pasa. Tenemos un tema que es que nosotros estamos todavía dentro de la ronda de Doha, esa ronda que se lanzó en el año 2001. Se acuerda que la OMC trabaja por una cantidad de temas en los cuales los países acuerdan, vamos a negociar esto y no otra cosa, solo esto con estas características. Eso es, por ejemplo, en la ronda de Doha, un elemento importante es el desarrollo, aunque no parezca, pero el plan se llama Agenda de Doha para el Desarrollo, de hecho. Y ahora en la última ministerial, en el 2015, los países más desarrollados dijeron, la ronda de Doha se terminó. A lo cual todos los países africanos, los países del ALBA, por ejemplo, algunos países asiáticos dijeron, ¿cómo que la ronda? ¿Quién dijo? O sea, es un acuerdo. Se abre por acuerdo, se cierra por acuerdo. ¿Por qué estarían interesados y cómo se vincula con el comercio electrónico? Porque los países más desarrollados, que son los que más empujan la agenda de comercio electrónico, quieren meter el tema para lograr reglas de comercio electrónico que sean, la regla esencial tiene que ser el libre flujo de datos. Si la ronda de Doha no se cerró, entonces no pueden meter con agresividad el tema de comercio electrónico. Por eso se dice, muchachos, ya terminó esto. Entonces estamos, aunque yo sé que parece contradictorio y parece que estoy hablando de una cosa que es medio loca, pero esa es la situación del consenso o no consenso actual en el comercio internacional. No saben si cerró la ronda. Te preguntamos en los minutos que nos quedan. La contracumbre, porque siempre que hay cumbres hay contracumbres, es interesante saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar en este sentido. Exactamente, cada vez que hay una cumbre ministerial de la OMC hay una resistencia afuera. De Seattle para acá. De Seattle para acá, sin ninguna duda. A cada lugar que va la OMC va la resistencia también. Sí, en el caso de Argentina también se levantó un poco la bandera de ser parte de esa resistencia global, que esencialmente dice no a la OMC y no a sus agendas liberalizadoras y desreguladoras, ¿no? Entonces lo que se ha planteado
planeado acá, y las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, es un gran variopinto de organizaciones que han elevado una cumbre de los pueblos que va a estar funcionando los mismos días que la ministerial acá en Buenos Aires, con una agenda sobre las alternativas, es decir, no solo decir no a la OMC, sino fuera OMC, construyendo soberanía con distintos foros que van a estar trabajando temáticas propositivas y temáticas de las alternativas que hoy ya están en marcha. ¿Se espera que venga mucha gente? Y se espera que venga mucha gente. Lo que está pasando ahora, y eso es una novedad importante, que es que nos enteramos recientemente que el gobierno de Macri denegó a una gran cantidad de ONGs, sindicatos, de articulaciones de distintas partes del mundo el permiso para poder ser parte de la ministerial, e incluso las cartas que recibieron estas personas dicen que los desalientan de venir a la Argentina como una medida de seguridad del gobierno argentino, por lo cual puede ser que menos de la gente que se esperaba pueda llegar a la Argentina, pues es probable que esta gente llegue a la frontera, digamos, en un caso inédito a nivel internacional, incluso que falta la diplomacia internacional, que es que cuando se hace un foro internacional se habilitan los canales para que participen todos los miembros que están vinculados a eso, y la OMC desde su nacimiento ha tenido la práctica de incorporar a la sociedad civil. Uno puede decir sirve o no sirve, es otra discusión, pero ahí están los grupos que trabajan y no estarían siendo, teniendo el permiso para poder llegar al país siquiera. O sea, esto es realmente algo inédito a nivel internacional, es un escándalo internacional, sin duda se lo van a hacer pagar caro al gobierno de Macri porque deslegitima a la OMC. En un momento donde está deslegitimado, esto ayuda a deslegitimar la OMC. Ah, pero porque la OMC trabaja con estas organizaciones. Claro, vos tenés organizaciones que cotidianamente hacen trabajo de advocacy o de lobby en Ginebra. Dentro, claro. Exactamente, que trabajan tratando de generar cambios dentro de las agendas, no son los grupos que los tirabomba, digamos, ¿no? Estamos hablando de grupos que usualmente tienen un trabajo de práctica, de trabajo insider, se dice técnicamente, que es los grupos que trabajan adentro y que tratan de ejercer presión dentro de las delegaciones. Esos grupos son los que no son permitidos por el gobierno argentino entrar al país, por eso digo que va a marcar precedente esto. Claro, bueno, sí, es algo bastante grave y serio eso, ¿no? Que alguien entre en razón en todo caso y que todavía faltan unos 10 días que pase algo por esto. Bueno, Luciana Giotto, muchas gracias por acompañarnos esta noche, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.